dijimos la clase anterior, no bastan para transmitir información, ¿sí? Porque el término era la unidad más reducida o la más limitada dentro, digamos, del lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos transmitir información, transmitir conocimiento y, por lo tanto, el conocimiento científico debe transmitirse mediante oraciones o, en este caso, de tipo informativas o declarativas, como les decían en el secundario, que nosotros las vamos a llamar también acá proposiciones o enunciados. Es decir, que para transmitir conocimiento, que para transmitir información, yo necesariamente tengo que utilizar digamos, el lenguaje en función informativa, como dijimos las clases pasadas, ¿sí? Entonces podemos dar una definición de lo que es una proposición. Y los autores o nosotros concordamos en la cátedra en decir que la definición es una proposición, que la proposición es un enunciado que informa acabadamente de algo y cuya propiedad es la de ser verdadera o falsa. Recordemos que en la clase pasada habíamos dicho que el único, digamos, lenguaje en función informativa es el que tiene esta propiedad de ser verdadero o falso, porque la función expresiva y la directiva no tenían esa posibilidad. Bueno, ¿qué tipo en este caso, de proposiciones tenemos? Hay muchas clasificaciones, muchos tipos de definición. Nosotros vamos a ver básicamente tres, ¿sí? Voy a compartir algo acá para que ustedes vean, que es una división. Muy bien. Entonces, una de las posibilidades, digamos, de dividir a las proposiciones va a ser primeramente aquella que se realiza por la relación. Si tenemos en cuenta la relación de las proposiciones, vamos a tener dos tipos muy, digamos, grandes de proposiciones. Las proposiciones llamadas simples o categóricas, que lo que hacen es unir términos mediante un verbo. Y tenemos también las proposiciones compuestas o hipotéticas, que lo que hacen es unir proposiciones simples mediante conectivas, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta la primera división de proposiciones, vamos a tener que, según la relación, podemos dividirlas entonces en proposiciones simples, o también llamadas categóricas, y proposiciones compuestas. Vamos a empezar por la primera, ¿sí? A su vez, la proposición simple se puede subdividir teniendo en cuenta cantidad, cualidad y modalidad. ¿Qué significa la cantidad en este caso? A ver si podemos poner esto. Ustedes ven bien el cuadro, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, según la cantidad, la proposición puede ser singular, particular, universal o indefinida. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos delante de alguno de estos tipos, digamos, de proposiciones? Justamente porque la primera, por ejemplo, las proposiciones singulares, siempre van a iniciar con algún adjetivo de tipo demostrativo, ¿sí? Acá les puse algunos ejemplos, este, ese, aquel, o un nombre propio, ¿sí? Que también sería la posibilidad de que inicie así ese tipo en este caso, proposiciones simples, singulares. Después, vieron que yo acá subrayé particulares y universales y los destaqué en negrita, ¿sí? Porque son los dos tipos con los que nosotros vamos a trabajar, los dos tipos de proposiciones simples, que nos van a servir más adelante para formar tanto, digamos, en las inferencias de oposición, como después, ¿no es cierto?, también cuando trabajemos con silogismo categórico. Las particulares inician con algún cuantificador, en este caso algunos, algún, alguien, algo, que serían algún ejemplo, digamos, de ese tipo de proposiciones. Siempre se inicia entonces con alguno de esos cuantificadores. Las proposiciones universales inician con también cuantificadores, pero que denotan una totalidad, en este caso todos, ningún. Fíjense que acá tenemos todos afirmativo, ningún negativo, ¿sí? Nada, nadie, que son también términos, en este caso, negativos.
Y por último tenemos las proposiciones simples, que por la cantidad son indefinidos, que generalmente son las que se inician con artículos. Por ejemplo, la, los, el, ¿sí? Hasta ahí estamos entonces. Esa sería la primera división. Después, las proposiciones simples también se pueden volver a subdividir teniendo en cuenta la cualidad. Es decir, ¿son afirmativas o son negativas? ¿Cuándo van a ser afirmativas? Cuando unan sujeto con predicado, ¿sí? ¿Y cuándo van a ser negativas? Cuando separan sujeto de predicado. En este caso, si yo digo, por ejemplo, em, a ver, un ejemplo de negativa, para que ustedes lo puedan ver. Algún economista es investigador. Según la cualidad, ¿qué tipo será? ¿Afirmativa o negativa? Si vos podés leer los chats, si hay alguna. Afirmativa, muy bien. En cambio, si digo algún economista no es investigador, Negativa. negativa. Muy bien. A ese mismo ejemplo apliquémosle lo que vimos antes. Según la cantidad. ¿Qué cantidad tendría ese ejemplo que les di? Algún economista es investigador. Particular. 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 Muy bien, particular, exactamente. Y la última, digamos, subdivisión que podemos hacer es según la modalidad. De Inés se llama la modalidad que vamos a trabajar nosotros, que dice que une o separa simplemente sujeto de predicado, es decir, que no utiliza ninguna modalidad, ¿sí? Por ahí si ustedes tienen manuales de otros años, capaz que van a encontrar acá dentro de la modalidad aquellas que son también modales de necesidad, de contingencia, ¿sí? De imposibilidad. Nosotros ahora suprimimos eso y solamente vamos a trabajar con las modales de INESE. ¿Estamos? Entonces, en el ejemplo que yo les di, cuando ustedes tengan que hacer el trabajo práctico con la profe, Florencia, van a tener que justamente clasificar las proposiciones teniendo en cuenta qué cosa. Todas estas categorías, ¿sí? Y entonces, algún economista es investigador, va a ser clasificado como proposición simple o categórica, o por la cantidad sería particular, según la cualidad afirmativa y según la modalidad de INESE. ¿Estamos? Esa sería, digamos, en el primer ejemplo que vimos. Muy bien. Después vamos a la otra, digamos, a la otra división que hicimos. Las proposiciones también pueden ser compuestas o hipotéticas, cuando unen proposiciones simples mediante conectivas, ¿sí? En este caso no puse proposiciones simples completos, sino proposiciones mediante conectivas ahí para que ustedes vean. ¿Qué tipo de proposiciones compuestas tenemos? Las conjuntivas, las condicionales y las disyuntivas, que a la vez se pueden dividir nuevamente en inclusivas y exclusivas. Vieron que con esto estamos haciendo un repaso de lengua, ¿sí? De todo lo que ustedes aprendieron en lengua y literatura durante el secundario, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la proposición compuesta conjuntiva está unida justamente, fíjense que los puntitos suspensivos estarían representando a una proposición, ¿sí? La I es, en este caso, la representación de la conectiva conjuntiva, y nuevamente tenemos otros puntos suspensivos que serían la segunda proposición. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el índice oficial de inflación no coincide con el brindado por los organismos privados y esta diferencia genera malestar, estaría algún ejemplo de proposiciones conjuntivas, ¿sí? O algo más simple, no sé, hoy es lunes y tengo clases de metodología a las 17 horas, ¿sí? El otro era un ejemplo más, digamos, propio de la economía. ¿Estamos? Condicionales. Las proposiciones condicionales van a ser aquellas que siempre están formadas por un antecedente, ¿sí? Precedido por el término sí. Esto que está entre puntos suspensivos sería el antecedente. El término entonces, que puede estar expresado o puede estar suplido, digamos, por una simple coma. Y una segunda, en este caso, proposición que estaría actuando como consecuente, ¿sí? Entonces siempre vamos a decir que una proposición condicional
tiene un antecedente y un consecuente, ¿sí? Entonces, ejemplo de una proposición condicional sería: si se ajustan los mecanismos de redistribución, daremos un paso importante en nuestra economía. Fíjense que ahí no está escrito el entonces, pero la coma, ¿sí? Si se ajustan los mecanismos de redistribución, coma, daremos un paso importante en nuestra economía. Estaría siendo un ejemplo de proposición compuesta condicional. Si estamos delante de una proposición de ese tipo, cuando nos pidan que hagamos la clasificación, lo que vamos a hacer es justamente decir proposición compuesta condicional según la relación, ¿sí? Y por último tenemos las proposiciones que son compuestas disyuntivas, que se pueden dividir a su vez en disyuntivas inclusivas y exclusivas. Las primeras tienen, como ven ustedes acá, la significación IO, es decir, que se pueden dar ambas proposiciones, ¿sí? Lo que proponen ambas proposiciones se pueden dar a la vez. Por ejemplo, si yo digo, en este caso, hablo o conduzco, ¿puedo hacer las dos cosas o no? No. ¿No? No puedo hablar Sí, y conducir. No dije hablar por teléfono, ¿eh? Hablar. sí puedo. Sí, porque estoy hablando con mi compañero, con mi copiloto, puedo hacerlo, no por teléfono, obviamente, ¿sí? Se supone que eso no lo debemos hacer, ¿sí? Entonces, si yo estoy, o en este caso, un ejemplo para las exclusivas, donde se excluye una cosa de la otra, sería acá, por ejemplo, dentro de las exclusivas, o la Argentina se cierra castigando a sus propias exportaciones, o se abre cuidadosamente. Ahí tenemos en las exclusivas un ejemplo de que lo que plantea una de las proposiciones no se puede hacer si se hace la otra, ¿sí? Entonces, dentro de las proposiciones exclusivas, disyuntivas exclusivas, una parte de esa disyunción rechaza totalmente a la otra, ¿sí? No permite que se realice. ¿Qué ejemplo de la vida cotidiana podrían poner ahí ustedes? ¿Qué cosas no pueden hacer dos a la vez? ¿Qué acciones no pueden realizar dos a la vez en forma conjunta? ¿Nadie tiene un ejemplo? Alguien recién dijo, en el ejemplo anterior, en las inclusivas, dijeron hablar por teléfono, ¿sí? Se supone que yo no puedo hablar por el teléfono y a la vez qué hacer. ¿Qué otra cosa? ¿Puedo hablar por teléfono y bañarme, por ejemplo? No. No, O me baño o hablo por teléfono, ¿sí? Esa sería un ejemplo de disyunción exclusiva. ¿Estamos? Una acción no me permite realizar la otra. ¿Estamos? En el ejemplo que yo les di, más de economía, dice: o la Argentina se cierra castigando sus propias exportaciones, o se abre cuidadosamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces para el ejemplo para la disyunción inclusiva, un ejemplo más formal. Algunas teorías se formulan para describir o para pronosticar. Fíjense que no está escrito el y, pero ¿qué sucede? La significación hace que se puedan dar las dos proposiciones a la vez, ¿sí? Lo que se propone en la primera disyunta como en la segunda. ¿Estamos? ¿Sí? Van a ser las posibilidades o alternativas en este caso que vamos a tener. Entonces, cuando yo esté delante de una proposición, como diríamos así, que esté uniendo dos términos, el término sujeto y el término predicado, vamos a estar siempre dentro de una proposición de tipo simple, ¿sí? Esta proposición simple, si es singular, en este caso va a estar iniciada, como dijimos, por un pronombre demostrativo, este, ese o aquel, o por un nombre propio, ¿sí? Y siempre va a estar iniciada por algunos cuantificadores, como dijimos. Estos cuantificadores van a poder ser eh,
si tenemos en cuenta, digamos, los cuantificadores particulares, algunos, algún, alguien, algo, y universales, todos, ningún, nada, nadie, ¿sí? O si no, tendremos delante nuestro una proposición de tipo indefinida que inicia generalmente siempre con artículos. Hasta ahí estamos entonces, el primer tipo de definiciones. Si les doy dos ejemplos, a ver, para que identifiquen qué tipo de proposición sería, si es simple o compuesta. ¿Les parece? Les doy algunos Dale. ejemplos. Ninguna sociedad puede proyectar un capitalismo de integración. Simple. Es simple, muy bien. Si es simple, tenemos que tomarnos digamos, demorarnos un ratito haciendo las subdivisiones. ¿Qué cantidad sería? Dice, ninguna sociedad puede proyectar un capitalismo Universal. de integración. Universal, muy bien. Si es universal, ¿qué tipo? Según la cualidad, afirmativa o negativa. 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 Y según la modalidad, Inese. siempre de INESE. Exactamente. Muy bien. Y si yo digo entonces, algunas teorías se formulan para describir o para pronosticar. Simple. Algunas teorías se formulan para describir o para pronosticar. Según su cantidad sería particular. Según su calidad, cualidad afirmativa y su modalidad inese. Muy bien, exactamente. Muy bien. Estamos. Y si digo el índice oficial de inflación no coincide con el brindado por organismos privados y esa diferencia puede generar malestar. Según su cantidad individual, No, no estaríamos dentro de una simple. ¿Dentro de cuál estaríamos? Compuesta. El índice oficial, muy bien, de las compuestas. El índice Conjuntiva. oficial de inflación no coincide con el brindado por organismos privados y esta diferencia genera malestar. Muy bien, exactamente. Entonces, la proposición sería compuesta conjuntiva, porque lo que está uniendo es proposiciones, no términos, ¿sí? Entonces, sí o sí, ¿cómo se la puede dividir? Ay, no leí lo que dijo Fernando, porque estoy con la cosa ampliada. Florencia, ¿vos viste? O Fernando, volverme a decir lo que Sí, preguntaste. sí, sí. Dice, se la puede dividir y analizar la primera parte. Claro, pero no nos van a pedir generalmente eso, ¿sí? Siempre nos van a pedir que analicemos en alguno de los dos tópicos, o es simple o es compuesta, no por partes de la proposición, ¿sí? En forma íntegra. ¿Estamos? Entonces, cuando nos den un ejemplo, o va a ser simple o va a ser compuesta, no dentro de la misma proposición, digamos, compuesta, volver a analizarla por partes, ¿sí? Esa no es la forma, por lo menos, en la que trabajamos en los trabajos prácticos, ¿sí? Siempre es un ejemplo, puede ser simple o, en este caso, o puede ser una proposición compuesta, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, esta sería entonces una primera. Yo igual hoy, si ustedes quieren, como la clase pasada, les envío algunos ejemplos para que ustedes puedan tener, digamos, como referencia, ¿sí? Y puedan practicar aparte de los que tienen, digamos, en el práctico. ¿Les parece? ¿Hacemos así como la clase pasada? Muy bien. Otro tipo de distinción que se puede realizar entre las proposiciones es justamente aquellas que se establecen entre proposiciones o enunciados de tipo analíticos y enunciados de tipo sintéticos, ¿sí? Vamos a ver si podemos continuar acá abajo. Ahí estamos. Los enunciados analíticos, les resalté ahí, son aquellos enunciados que solo por el análisis de los términos que la componen se establece su verdad o su falsedad. Y tienen esas características. Su valor de verdad depende de las relaciones internas del enunciado, su verdad es necesaria, no aumenta información y no hacen afirmaciones acerca de cómo es el mundo, van a decir los epistemólogos, ¿sí? Este tipo de proposiciones analíticas, vamos a tener algunos ejemplos. Si yo digo, el triángulo tiene 3 lados,
¿Estoy informando algo? Además de si yo solamente dijera triángulo. ¿O les parece que lo que hace el predicado en esta oración que yo les estoy diciendo, esta información, el triángulo tiene 3 lados? El predicado tiene 3 lados, lo único que hace es desenvolver lo que ya estaba contenido en el sujeto, en triángulo, en esa idea de triángulo. Si yo digo triángulo sin decir tiene 3 lados, ¿qué es lo que estoy diciendo? La misma figura de triángulo me remite a una figura geométrica que tiene ¿cuántos lados? 3. Por eso van a decir que los enunciados analíticos no aumentan información. Lo único que hacen es desenvolver aquello que ya estaba contenido dentro del sujeto. El otro ejemplo es el mismo. La mesa es un mueble. Si yo digo la mesa, simplemente con decir el objeto la mesa, sé que me estoy refiriendo a qué cosa, a un mueble, a algo que está dentro de la idea, ¿no es cierto?, del concepto de mueble. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Perfecto. Otro ejemplo. A ver, no sé si alguien quiere preguntar algo. No, sí se entendió, digo. ¿Sí? Bueno. Otro ejemplo sería, los pájaros son animales. ¿Sí? Nuevamente, lo que dice el predicado, son animales, ya está contenido dentro del concepto de pájaros. ¿Sí? Los pájaros son o corresponden a qué cosa? A la especie de animales. Y lo mismo en esta fórmula matemática. Fíjense qué dice la fórmula matemática. A más, entre paréntesis, B y C es igual a más B, entre paréntesis, más C. ¿Sí? No hay ninguna cosa que se agregue. Simplemente se desenvuelve lo que está en el primer, digamos, componente y el segundo. ¿Sí? Se vuelve a hacer la misma caracterización. Otro ejemplo. Ningún soltero es casado. Dentro del concepto de soltero, ¿cuál es la idea que tenemos? Que no es casado, ¿sí? Que no pertenece a ese, digamos, grupo de personas denominadas casadas. Entonces, lo único que estamos haciendo con este ejemplo, con esta proposición de tipo analítico, es volver a desenvolver en el predicado lo que ya estaba contenido en el sujeto, ¿sí? Acá es donde por ahí podríamos llegar a tener alguna dificultad en este otro ejemplo cuando dice Juan es hombre. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que ahí podríamos tener dificultad? Porque hay personas que le colocan a algún animal, ¿sí?, el nombre, nombres, digamos, de pila de personas, ¿sí? ¿Cuántos animalitos conocemos que tienen nombres de pila, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi perra se llama Mía. Ahí es un ejemplo claro que le puse un nombre que también se utiliza para las personas. Y si yo dijera Mía es, Mía es o pertenece a la categoría de hombre, ¿sí? Como es, digamos, una categoría esencial, ¿qué va a pasar? Si me refiero a la perra mía, estaría en este caso siendo algo falso. Pero en cambio, si realmente estoy refiriéndome a una persona humana, en este caso mía sería una persona no humana, ¿sí? Entonces, teniendo en base que siempre cuando hablemos de nombres, en este caso propios, vamos a hacer referencia a personas humanas, entonces sí, Juan es hombre sería un ejemplo de enunciado analítico. Después tenemos otros ejemplos más, llueve o no llueve, en este caso también estaría dentro de la categoría de, en este caso, proposiciones de tipo analítica. Los perros blancos son blancos, más redundancia que eso imposible, o sea, de lo que está contenido dentro del sujeto lo vuelvo a desenvolver en el predicado. Estamos entonces, proposiciones, enunciados analíticos o enunciados analíticos, también la otra denominación, siempre lo que van a hacer es justamente no aumentar información, su verdad es necesaria, o sea, ya está contenida dentro del mismo sujeto, no hacen afirmaciones de cómo es el mundo, porque yo un triángulo no necesito verlo para saber que tiene 3 lados, ya lo aprendí a ese concepto y lo tengo internalizado, ¿sí? Y su valor de verdad siempre va a depender de las relaciones justamente internas del enunciado, ¿sí? ¿Estamos? Después tenemos proposiciones llamadas o enunciados sintéticos.
que serían, digamos, la contracara de los analíticos. Estos van a ser enunciados cuyo valor de verdad o falsedad depende de la experiencia, es decir, que siempre va a haber una correspondencia o no con un estado de cosas reales. Es decir, lo que yo afirmo se va a corresponder con la realidad o no se va a corresponder, por lo tanto va a afirmar o va a negar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su principal característica? Que informan acerca de la realidad y además aumentan la información. No solamente dicen, en este caso en el predicado, lo que está contenido en el sujeto, sino que acá siempre va a haber mayor abundancia de información y esa información yo la puedo cotejar en la realidad, ¿sí? Entonces, ejemplos de ello sería, la mesa es rectangular y marrón. Si yo en este caso, generalmente cuando dábamos clases presenciales, lo que hacía era describirles la mesa que estaba en el aula, ¿sí? Y en el aula, las mesas generalmente vieron que en la facultad las mesas son rectangulares, ¿sí? Y de madera. Por lo menos eran, en las clases que yo daba eran de madera, o a veces eran metálicas y eran grises, ¿sí? Todo dependía. Entonces, si uno da esa información, puede decir la mesa del aula, pónganle el aula 14 de la facultad, la mesa es rectangular y marrón, ¿sí? Entonces, yo para corroborar, para saber si esa información, ese enunciado, esa proposición que me están diciendo es verdadero, tendría que ir hasta el aula 14 para saber si es o no tiene o no esas características esa mesa, ¿sí? En el caso de que se corrobore de que la información que di está acertada con la realidad, ¿cómo va a ser calificada esa proposición o enunciado? ¿Estética? ¿Cómo va a ser calificado este enunciado? ¿Como verdadero o como falso? Ah, verdadero. Sí, cierto. Verdadero, exactamente, ¿sí? Acuérdense que porque son sintéticos, yo siempre para saber, como dice acá, el valor de verdad o falsedad, necesito ir a corroborar, dependo de esa experiencia, ¿sí? Tengo que ir al aula 14, porque si yo dije la mesa del aula 14 es rectangular y marrón, necesito ir para saber si realmente es o no es, así como las estoy describiendo acá, ¿sí? Lo mismo cuando digo Juan es médico. ¿Qué tendré que hacer? Corroborar que Juan tenga el título de médico. No el hecho de que se ponga un guardapolvo va a significar que yo ya en este caso puedo aseverar que es verdadera esta afirmación, ¿sí? Algunas aves no vuelan. ¿Qué les parece ahí? Algunas aves no vuelan. ¿Qué aves que no vuelan conocen ustedes? ¿O todas las aves vuelan? El Primero pingüino. partamos de ahí, ¿es verdadero o es falso? Los pingüinos no vuelan. Verdadero. Muy bien, muy bien. Entonces, esta afirmación en sí misma sería como, ¿verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, exactamente. Conocemos en este caso los pingüinos, conocemos también las gallinas, ¿sí? Que no vuelan. Lo que hacen es solamente dar saltos, pero volar, en el concepto de volar no vuelan, ¿sí? Y después, el otro ejemplo que tenemos es el triángulo es escaleno. ¿Qué podemos decir de ese ejemplo? El triángulo es escaleno. Y depende del triángulo del que estén hablando, será verdadero o falso. Muy bien, exactamente. Depende de cómo yo lo dibuje al triángulo, podrá ser un triángulo equilátero, escaleno, ¿sí? Si es equilátero, ¿cómo tendrá que ser? ¿Cuándo era un triángulo equilátero, se acuerdan? ¿Los lados cómo eran Iguales todos. del triángulo? Todos iguales, exactamente. ¿Y un triángulo escaleno, cuántos lados iguales tiene? Dos lados iguales, ¿sí? Entonces, tendré que dibujar un triángulo para saber si es verdadero o falso, un triángulo que tenga solamente dos lados iguales y un lado o más corto o más largo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, necesito para corroborar, fíjense, todos estos ejemplos que yo les di, necesito hacer qué cosa? Ver cuál es el triángulo al cual se están refiriendo para saber si realmente es o no es escaleno, saber en este caso con respecto a la mesa, como dijimos hoy, de la aula 14 o 16, si es o no
para saber si es o no rectangular o si es marrón. ¿Estamos hasta ahí entonces? Proposiciones o enunciados pueden ser analíticos o sintéticos. Muy bien. Otra división que podemos encontrar es la que propone Klimovsky, ¿sí? Que justamente divide a estos últimos enunciados, a los enunciados de tipo sintético se refiere él, ¿sí? Él va a decir que los enunciados los podemos dividir en niveles. Entonces vamos a tener 3 niveles de enunciados. Niveles de enunciados, perdón, de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, ¿sí? Esos van a ser los 3 tipos de enunciados que va a proponer Klimovsky. Los primeros, el primer nivel o enunciados también llamados empíricos básicos, van a ser todos los términos, en este caso que se emplean en este tipo de enunciados, van a ser siempre empíricos, referidos a la base empírica. ¿Se acuerdan que en la última clase habíamos distinguido entre términos empíricos y términos teóricos? ¿Sí? En este caso, los términos que va a utilizar los enunciados, digamos, de primer nivel, siempre van a ser términos empíricos. Y los términos tienen que ser también singulares o muestrales, es decir, referirse a una sola entidad o a un número finito y accesible de, en este caso, de entidades. Que sean singulares o muestrales va a significar principalmente implicar hablar de que se refiere a una sola entidad o a un número finito, ¿sí? O accesible de ellas. Por ejemplo, cuando yo digo, este salón es grande, sería un ejemplo, ¿no es cierto?, de enunciados de primer nivel singulares. Esta lapicera es de color negro, también sería un ejemplo, ¿no es cierto?, de enunciados de primer nivel o enunciados empíricos. Pero si yo digo también el 75% de las personas que viven en este edificio tienen más de 18 años, va a ser un ejemplo de primer nivel. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar esa cantidad, ¿sí? Hacer un control, en este caso, de todas las personas que viven en este edificio, para saber, digamos, en este caso, si realmente ese 75% que viven en este edificio tienen más de 18 años. No es singular este ejemplo, pero sí es finito y accesible. O sea, no es que no lo pueda realizar y corroborar. Necesariamente tendré que hacer el trabajo de ir corroborando piso por piso quiénes son los ocupantes, ¿no es cierto?, de ese edificio, para saber si el 75% es, en este caso, mayor de 18 años. Siempre cuando se refieran a entidades singulares o muestrales que sean accesibles y finitas, es decir, que se pueda lograr, ¿no es cierto?, fácilmente su corroboración, voy a estar dentro de enunciados de primer nivel o enunciados de tipo empíricos básicos, ¿sí? Después tenemos los enunciados de segundo nivel. Estos enunciados de segundo nivel, obviamente, son los más propios, ¿no es cierto?, que utilizan las ciencias, porque la ciencia no puede solamente trabajar con enunciados de tipo empíricos, sino que necesariamente va a tener que realizar leyes científicas, enunciados generales, justamente para que los mismos puedan ser de alcance, ¿no es cierto?, científico. El segundo nivel, o generalizaciones empíricas, también llamado este tipo de nivel, tiene 2 características también. Primero, vocabulario lógico y empírico. No aparecen entidades inobservables de carácter teórico todavía acá, dentro de este nivel, pero las afirmaciones que realizan son generales. Establecen regularidades, uniformidades, que ya no van a ser directamente accesibles, es decir, que ya escapan, digamos, al nivel de posibilidad de corroborar en forma experimental, ¿sí? Las generalizaciones también pueden dividirse, pero nosotros esa división solamente la tomamos como enunciados, ¿sí? Pueden ser universales, existenciales, mixtas.
Cuando ustedes tengan que identificar una proposición de acuerdo, digamos, a su nivel, al primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, solamente las vamos a enunciar así. Vamos a distinguirlas en primer, segundo y tercer nivel, no sus subdivisiones, ¿sí? Solamente las características que hagan la diferencia entre primero, segundo y tercer nivel. Entonces, los enunciados de segundo nivel o generalizaciones empíricas tienen esas dos condiciones. Siempre utilizan vocabulario lógico o empírico, por lo tanto, atañen, vamos a decir así, a la base empírica. No aparecen entidades inobservables de carácter teórico. Afirmaciones generales son las que se van a realizar en este nivel, digamos, de enunciados, que tienen que ver con conjuntos tan amplios que no son directamente accesibles. Es decir, se habla de conjuntos o entidades que por su extensión no se puede agotar mediante una observación singular, como dijimos en el punto anterior. Ejemplos de enunciados de segundo nivel. Todos los cuerpos se dilatan con el calor. Los que aprendimos, ¿no es cierto?, en física. Todos los cuerpos se dilatan con el calor. ¿Podemos nosotros observar directamente o corroborar que todos los cuerpos se dilatan con el calor? Tendríamos que vivir el día haciendo experimentos, ¿no es cierto?, para justamente corroborar eso. Se supone que esa es una ley, ¿no es cierto?, física, y nosotros, como en este caso está enunciada por un área de la ciencia, lo único que hacemos es por ahí hacer el experimento con algún ejemplo, que lo hacemos en la escuela generalmente, ¿sí?, para corroborar que esa ley se cumpla. Otro ejemplo de enunciados de segundo nivel podría ser: el 25% de la población argentina es rubia. ¿Qué va a pasar? ¿Es posible que nosotros corroboremos ese tipo de enunciado, lo que enuncia, digamos, ese ejemplo de segundo nivel? No, sería imposible, ¿sí? Porque en cuanto estamos observando en una provincia la cantidad, ya están haciendo o está falleciendo en otra, o en la misma provincia donde lo estoy trabajando, está falleciendo o están haciendo otra persona que pueda tener estas características de tener cabellera rubia, ¿sí? Muy bien. Después, otro ejemplo, los documentos comerciales son importantes. Fíjense que ese enunciado de segundo nivel justamente también sería un ejemplo de poseer solamente vocabulario lógico y empírico y, en este caso, dar características generales del término, ¿sí? El que tiene dinero disponible en una cuenta puede hacer transferencias electrónicas. Ahí también estoy dentro de un ejemplo de segundo nivel. El que tiene dinero disponible en una cuenta puede hacer transferencias electrónicas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy Sí. bien. Enunciados de tercer nivel, que sería el último que nos queda, son los enunciados, en este caso, que tienen también dos características, como ustedes ven ahí. Ay, no sé qué pasó. Tienen por lo menos un término teórico y aluden a entidades no observables de la zona teórica, ¿sí? Y la otra característica es que pueden ser singulares o pueden ser generales. Acá también vamos a tener dentro de los enunciados de tercer nivel, así como teníamos en los de segundo, una subdivisión, y algunos autores, o en el texto ustedes van a encontrar que pueden ser enunciados de tercer nivel puros y mixtos. Nuevamente nosotros no vamos a hacer esa subdivisión, solamente vamos a decir que son enunciados de tercer nivel o enunciados teóricos, porque tienen estas dos características, porque tienen por lo menos un término teórico, que aluden a las zonas o a entidades no observables de la zona teórica y que pueden ser a su vez singulares o generales, ¿sí? En este caso, los enunciados de tercer nivel, que podemos, digamos, dar como ejemplo, los epistemólogos dicen que cuando nosotros accedemos justamente a este tercer nivel, digamos, de enunciados, ya no estaríamos tanto en el campo de la ciencia, dice, sino más bien en el ámbito de la metafísica,
¿Por qué? Porque se pierde el contacto con la realidad. Al ser todos enunciados, digamos, de tipo teórico, o ser alguna combinación de teóricos y empíricos, vamos a estar fuera de la zona observable y estamos solamente en la zona donde de la teoría científica. Entonces, ejemplos de ello. Las sociedades de Occidente no pueden proyectar un capitalismo de integración. Sería un ejemplo de enunciados de tercer nivel. Las sociedades de Occidente no pueden proyectar un capitalismo de integración. En este caso, fíjense que tenemos algunos de los términos que son de tipo, en este caso, teórico. ¿Cuáles serían ejemplos de enunciados teóricos ahí en ese ejemplo que les di? ¿Cuáles serían términos teóricos? Las sociedades de Occidente no pueden proyectar un capitalismo de integración. Capitalismo. Capitalismo, exactamente, sería un término teórico. ¿Qué otro más? Sociedades puede ser uno. Bueno, podría ser sociedades, ¿sí? Más que nada si tomamos todo junto, sociedades de Occidente, ¿sí? Si tomamos el término completo, sociedades de Occidente. O lo mismo podríamos hacer como capitalismo de integración, tomarlo todo junto al término para decir que es teórico, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, siempre dentro de los enunciados de tercer nivel, por lo menos vamos a encontrar un término teórico. Y si encontramos algún enunciado en el cual estén todos términos teóricos, obviamente sabemos que estamos más que suficientemente dentro de un enunciado de tercer nivel, ¿sí? Por ejemplo, les doy este último ejemplo donde tenemos todos términos teóricos. La crisis internacional actual proviene, en última instancia, de las contradicciones intrínsecas de la globalización. La crisis internacional actual proviene, en última instancia, de las contradicciones intrínsecas de la globalización. ¿Tienen algún término empírico ahí? Globalización, crisis. Crisis podría ser globalización, exactamente, ¿sí? Y los demás serían términos teóricos, ¿sí? Recuerden que siempre, por lo menos en este caso dentro del tercer nivel, algún término tiene que ser teórico para poder enunciarlo justamente dentro de esta característica de tercer nivel. ¿Estamos? Esas serían las tres divisiones entonces posibles que tenemos en relación a la proposición. La primera, la división que se hace a partir de la relación que se establece en las proposiciones, simples o categóricas unen términos mediante un verbo, y las compuestas unen proposiciones mediante conectivas, como dijimos. En cambio, la otra división que podemos hacer es de enunciados de tipo analíticos y sintéticos, ¿sí? Los analíticos dijimos que no aumentan información, que no necesitan, digamos, acudir a la experiencia o a la, digamos, realidad para saber el valor de verdad que tiene el enunciado, o sea, la afirmación que estamos diciendo, no aumentan ningún tipo de información, ¿sí? Y no hablan acerca de cómo es el mundo, van a decir los epistemólogos. En cambio, los enunciados sintéticos sí o sí aumentan información y además se refieren a, digamos, a algún ámbito de la realidad. Entonces yo necesito corroborar esas afirmaciones con la realidad, contrastarlas, como podría decir en este caso Popper, para saber justamente si son verdaderas o falsas. Necesito hacer esa corroboración para saber su verdad o falsedad. En cambio, la otra división, la última, digamos, que tenemos, que la propone Klimovsky, divide a las proposiciones o enunciados en enunciados de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El primer nivel, como dijimos, van a ser enunciados que son solamente, ¿no es cierto?, referidos a lo empírico, a la base empírica, y utilizan términos, como dijimos, singulares o muestrales, accesibles, digamos, al alcance nuestro para poder corroborar su verdad o falsedad.
En cambio, los de segundo nivel ya van a ser, ¿no es cierto?, generalizaciones más, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, universales, más amplias, que no me van a permitir a mí realizar una corroboración directa, ¿sí? Pero siguen manteniendo todavía vocabulario lógico y empírico. Se refieren ya a entidades de, en este caso, de la zona teórica, que son de alguna manera inobservables. Y las de tercer nivel van a tener en cuenta, dijimos, siempre que en este tipo de enunciados de tercer nivel, siempre vamos a encontrar por lo menos un término teórico, ¿sí? Es decir, que alude justamente a la zona teórica. Y el planteo que hace Klimovsky por ahí es que este tercer nivel me estaría sacando del ámbito de la ciencia, porque al ser algo referido solamente a la zona teórica, me estaría alejando, digamos, de la posibilidad de corroborar lo que yo enuncio, digamos, en esa proposición, ¿sí? También pueden ser, dijimos, enunciados singulares o generales. Y no vamos a hacer, vuelvo a replantear, ningún tipo de, en este caso, subdivisión dentro del segundo o tercer nivel. Solamente las vamos a clasificar como primero, segundo y tercer nivel. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. No sé si está la otra chica a la que le había pasado la última vez, a ver quién era, el correo. Si está la alumna, le puedo volver a pasar a ella para no tener otro correo más, digamos, si les parece. Está la que tiene el correo Yuponia, ¿puede ser? No me acuerdo quién era la niña, la verdad que no anoté. Acá me parece que no anoté. Si está. Si no, se lo dejo a Florencia, una de dos, a la profe, para que tenga el cuadro si es que lo necesitan o si les sirve, digamos, como para hacer una práctica más. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que Sí, quieran también se lo saber? puede subir en el foro, así que no hay problema. Ah, bueno, exacto. Sí, sí, sí. De última yo te encargo esa tareita, Florencia. Sí, sí. No se macana. No, ¿Estamos? no, no hay problema. Bueno, ¿alguna cosa que quieran preguntar, chicos? Porque hoy daríamos por cerrado, digamos, con este tema. La clase que viene daríamos inferencias, ¿sí? Eso les quería decir antes de que cerremos la clase, que el parcial que está, digamos, previsto para el 4 de octubre, se va a tomar hasta el tema inferencias inclusive, ¿sí? Tanto en teoría como en práctico, inferencias de oposición, ¿sí? Ese sería el tema que entraría. Estamos, ¿no es cierto, Florencia? ¿Es así? Hasta ese tema. Si alguien quiere preguntar algo más, Profe, quedó todo si no, claro. nos encontramos. Bueno, si no, nos encontramos el miércoles a la misma hora, ¿sí? Y vamos a dar ahí el tema inferencias de oposición. Voy a tratar de conseguirme un pizarrón porque el otro que yo tenía lo destruyeron, así que como para ser más práctico e ir dando ejemplos en el pizarrón, ¿sí? No, Muy profe. bien. Listo, un gusto. Nos vemos entonces. Chao. Chao, profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego.